Ya, vamos a comenzar la clase, ¿listo? ¿En qué número de ejemplo nos quedamos? 3.8, 9. 3.9. Sí, listo. Ya, 3.9. Entonces, recién estábamos anotando creo, los datos, ¿no? O ya Sí, pues hicimos algún íbamos a inciso. empezar. Y vamos a empezar. ¿Ya? ¿Listo? Ya. Aquí está. Ya. Entonces, ahí vamos a ir anotando los datos. ¿Listo? Del número 9. Cambios múltiples en el ciclo de conversión de efectivos. La rotación de inventario de una empresa es de 6 veces al año. Aquí está el primer dato anotado, ¿no? La rotación del inventario de una empresa es igual a 6 veces al año. Ese es el primer dato que anotamos, ¿ya? Seguimos. El periodo promedio de cobro es de 45 y el periodo de pago 40. Cobro 45. El periodo promedio de cobro igual 45 días. A ver. El periodo promedio de cobro 45 días y el de pago 40. El periodo promedio de pago no, 40. A ver, 40 días el periodo promedio de pago. El desembolso anual de efectivo para el ciclo operativo de 4 millones. Calcular las siguientes operaciones. Ya, el desembolso total anual igual a bolivianos 4 millones. ¿Listo? Calcular la siguiente operación. Inciso A, el ciclo de inversión efectivo, dice. Ciclo de conversión de efectivo es ciclo de conversión de efectivo de la empresa. Además del ciclo, su desembolso efectivo diario y el desembolso efectivo promedio. 3 respuestas del inciso A. Entonces, hay que calcular, inciso A, el ciclo de conversión de efectivo, el desembolso efectivo diario y el desembolso efectivo promedio requerido para el ciclo de conversión de efectivo, para su ciclo de conversión de efectivo. Entonces, eso es. Calcular, inciso A.
Ahí está. El ciclo de conversión de efectivo, ahí está. Ciclo de conversión de efectivo igual al periodo promedio de inventario, más el periodo promedio de cobro, menos el periodo promedio de pago. Ahora, entonces, utilizando la fórmula, eso de ahí. El ciclo de conversión de efectivo es igual, eso que está dividiéndose 360 entre 6 es el periodo promedio de inventario, ¿no es? Entonces el periodo promedio de inventario se divide los 360 entre su rotación, que es 6 veces acá. Entonces eso nos da el periodo promedio de inventario. Más el periodo promedio de cobro, 45, más, menos, ¿cuánto le restamos? 40. 40 días. Aquí abajito, vamos a 65 días. 65 días. Entonces aquí, para demostrar, el ciclo de conversión de efectivo igual a el periodo promedio de inventario 60, ¿no es? El periodo promedio de inventario 60 más 45 y menos 40, eso nos da... No, listen, yo lo hice directo 65. Perfecto. ¿Ya? Perfecto. El ciclo de conversión de efectivo igual a 65 días. Ahí está la respuesta. ¿Listo? Fíjense aquí, a los 45 esto le restamos 40 y nos sobran 5. Esos 5 le sumamos a 60 y nos da 65 días. Ya está. El ciclo de conversión de efectivo. La otra pregunta dice, su desembolso efectivo diario. ¿Ya? La fórmula para sacar, la fórmula para sacar el desembolso efectivo diario es igual al desembolso total anual entre 360 días, ¿listo? Entre 360 días. ¿De cuánto será eso? 11.111,11. 11.111, ¿no? Perfecto. Ahí está. Entonces reemplazamos acá el desembolso total anual. 4 millones entre 360 igual a bolivianos 11.111,11. 11.11. Ahí está. Ese es el desembolso efectivo diario. Además de esas dos preguntas, hay otra pregunta en el inciso A. Y el efectivo, mejor, y el desembolso efectivo promedio, o sea, el desembolso efectivo promedio requerido para el ciclo de conversión de efectivo. Entonces, el desembolso efectivo promedio igual al desembolso total anual entre la rotación del efectivo. La rotación del efectivo, un ratito, a ver. La rotación del efectivo igual a 360 entre el ciclo de conversión de efectivo. De esa manera calculamos la rotación del efectivo. Lo vamos a hacer completo el cálculo, ¿listo? Completo tiene que ser. Ahí está. Entonces reemplazamos acá la rotación. La rotación, mejor dicho, el desembolso total anual, 4 millones en el numerador, 4 millones dividido entre 360 entre el ciclo de conversión de efectivo. El ciclo de conversión de efectivo en el denominador acá de 360 es de 65. 65 días. Perfecto, ¿ya? Y vamos a ir haciendo todos los pasos. Seguimos calculando con la calculadora. Todos los cálculos, mejor dicho. Entonces, 360 dividido entre 65. 5,54. 5.85. 53,85 redondeado.
53, 84, 50 y, mejor dicho, 53, 84, 62. 53, 84, 62. Ahí está. ¿Listo? Entonces, eso nos da igual a 4 millones dividido entre la rotación del efectivo, que la rotación del efectivo es 5, 53, 84, 62. 4 millones dividido entre, nos da 722.000, ¿no ve? Sí, Lilian. Sí, dice. 722.222.22. Ahí está. Puro 2. Ese sería entonces la rotación, el desembolso efectivo promedio. $722.222.22. ¿Listo? Ya está. Esa sería la respuesta. Esa es la respuesta del inciso A. Inciso B. Inciso B. Dice acá. El ciclo de conversión de efectivo. El ciclo de conversión de efectivo. Y la necesidad de desembolso de efectivo promedio. Y la necesidad de desembolso de efectivo promedio. Dice. Si realiza los siguientes cambios de manera simultánea. Punto 1, acorte la edad promedio del inventario en 15 días. Punto 2, acelere la cobranza de las cuentas en un promedio de 10 días. Dice acorte también, dice, ¿no? Y prolongue o incremente el periodo, promedio de pago en 10 días. Entonces, hay que calcular el ciclo de conversión de efectivo deseado y el desembolso efectivo deseado, desembolso efectivo promedio deseado. El ciclo de conversión de efectivo y la necesidad de desembolso efectivo promedio, y si hace los siguientes cambios. Entonces, primeramente, nuestra fórmula para calcular el ciclo de conversión de efectivo es esta la fórmula. Ahí está. ¿Listo? Para utilizar los cambios de manera simultánea. Anotemos la fórmula del ciclo de conversión de efectivo deseado para la toma de decisiones. ¿Listo? Ya. Vamos a reemplazar en la fórmula, ¿listo? Vamos a reemplazarlo en la fórmula. Aquí entonces el ciclo de conversión de efectivo deseado es igual a... Abrimos paréntesis, el periodo promedio de inventario. ¿Cuánto es el periodo promedio de inventario? 60. 60. Menos lo que dice acá, menos acorte, dice 15 días, acorte la edad promedio del inventario, menos el decremento. El decremento es, ¿cuánto? 15. Aquí dice el punto 15, ¿no? 15 días. Cerramos paréntesis, más, abrimos paréntesis, el periodo promedio de cobro es 45 días. 45 menos, menos 10, aquí dice, acelere o acorte el periodo, acorte de la cobranza de cuentas de cuentas en un promedio de 10 días. Entonces hay que acortar el periodo promedio de cobro en 10 días. Entonces aquí le colocamos 10, menos 10, menos el periodo, entre paréntesis, el periodo promedio de pago, 40, y ahí que le hacemos, le sumamos, ¿no? Más 10, dice, prolongue o incremente el periodo promedio de pago en 10 días. Más 10. ¿Listo? Por lo tanto, el ciclo de conversión de efectivo deseado igual a 50. a ver, 30 días.
30 días, ¿no? 30 días. 30 días. 30 días. Eso, 30 días. El ciclo de conversión de efectivo deseado con los cambios en forma simultánea. Luego vamos a calcular el desembolso efectivo promedio deseado. El desembolso efectivo promedio deseado. ¿Listo? Ahí está, el desembolso efectivo promedio deseado. La fórmula, ¿no? El desembolso efectivo promedio deseado igual al desembolso total anual. Al desembolso total anual entre la rotación del efectivo. Entre la rotación del efectivo deseado. Rotación de efectivo deseado, o sea, 360 dividido entre el ciclo de conversión de efectivo deseado. Entonces, vamos a reemplazar acá, ¿listo? Ahí está. El desembolso de efectivo promedio es de 4 millones dividido entre 360 entre el ciclo de conversión de efectivo. 360 entre cuánto lo dividimos, ustedes me dicen, yo divido nomás. 30. 30 días. 30 días, ¿no? Entre 30. Entonces, aquí vamos a mostrar la rotación del efectivo. RE. Ahí está. La rotación del efectivo nos da 12 días. 12 veces, mejor dicho. 360 entre 30 nos da 12 veces la rotación del efectivo al año. Igual 4 millones entre 12. Eso es. Bolivianos 333.333.33. Ahí está. 333.333. Ya está calculado el desembolso efectivo promedio deseado. Boliviano, 333.333. Ese es el resultado del inciso B. Haciendo esas variaciones a los periodos. Inciso C dice, si la empresa paga el 12% por su financiamiento, ¿cuánto incrementaría su utilidad anual como resultado de los cambios señalados en el inciso B? Dice. La fórmula para el cálculo es esta de acá. ¿Cuánto incrementaría la utilidad? Igual al desembolso total anual por la reducción del ciclo de conversión de efectivo dividido entre 360 por I. ¿No? Por I. Ya. Entonces hay que calcular el decremento del ciclo de conversión de efectivo. El decremento del ciclo de conversión de efectivo igual al ciclo de conversión de efectivo actual menos el ciclo de conversión de efectivo deseado para usar en la fórmula, ¿no ven? Hay que calcular el decremento o cambio favorable en el ciclo de conversión de efectivo. ¿De cuánto será? 65 menos 30. Sí, Sale 35. 35, ¿no? Entonces reemplazamos aquí igual 65 el ciclo de conversión de efectivo actual menos 30. Entonces el decremento 35 días. Y está 35 días. ¿Listo?
Entonces, la reducción del ciclo de comercio efectivo es 30 días. Ahora, utilizando la fórmula acá, utilizando la fórmula de cuánto será el incremento de la utilidad producto del cambio del inciso B. Vamos a calcularlo con esa fórmula, ¿listo? Ahí vamos a usar la fórmula y lo vamos a reemplazar. Ya. Entonces, vamos a usar la fórmula de cuánto será el incremento en la utilidad. Esta es la fórmula. Reducción de intereses o incremento de las utilidades. Copiamos aquí abajito la fórmula y lo reemplazamos. Ahí está la fórmula. ¿Listo? ¿De cuánto será? Entonces reemplazamos acá en la fórmula el incremento de utilidades. Incremento de utilidad igual al desembolso total anual es de 4 millones por la reducción del ciclo de comercio efectivo 35 días, ¿cierto? ¿Cuánto les dio? 35. Sí, 35, ¿no? Por I, que se pagaría, aquí está, 12%, si la empresa paga el 12% por el financiamiento. ¿Cuánto incrementaría su utilidad anual como resultado de los cambios señalados en el inciso B? Por 0,12. Entonces, el incremento de la utilidad será ¿cuánto da? 46.666,66. 67. Bolivianos. Ya, a ver. $46,000. Perfecto. 46,666,67. Eso es. ¿Listo? Ya está. Está resuelto el número 9, completo. ¿Listo? Está completamente resuelto. Ya. Entonces el incremento de la utilidad es de 46,666,67. ¿Listo? ¿Alguna preguntita? Adelante, jóvenes. Ahí está resuelto el número 9 completo. Ahí está en la pantalla. Ya vamos a achicarlo un poquito. Ahí está, completo. ¿Listo? Los datos y los cálculos del ejemplo número 9. ¿Alguna preguntita? Adelante. Licenciado, disculpe, ¿podría explicar el inciso B nuevamente? No lo puedo comprender muy bien. Ya, dice, si la empresa reduce el periodo promedio de inventario en 15 días, también reduce el periodo promedio de cobro en 10 días e incrementa el periodo promedio de pago en 10 días, ¿de cuánto será el ciclo de conversión de efectivo deseado? Esa es la pregunta. Y también hay que calcular el desembolso efectivo promedio deseado. La fórmula para encontrar el ciclo de conversión de efectivo es esta de acá. El ciclo de conversión de efectivo deseado igual al periodo promedio de inventario deseado más el periodo promedio de cobro deseado
menos el periodo promedio de pago deseado. Ahí introducimos los cambios en los periodos y decimos, el periodo promedio de inventario deseado es igual a 60 menos 15, más el periodo promedio de cobro deseado, 45 menos 10 nos da 35, menos el periodo promedio de pago que deseado, el periodo promedio de pago deseado, 40 más 10 nos da 50. Total, ciclo de conversión de efectivo, deseado 30 días. ¿Listo? Listo, Alicia, muchísimas gracias. Ya, y el desembolso efectivo promedio se calcula, deseado, igual al desembolso total anual entre la rotación del efectivo. Entre la rotación del efectivo, que es 360 entre el ciclo de conversión de efectivo deseado. La rotación del efectivo deseado nos da 12 veces. Calculamos el desembolso efectivo promedio deseado. Y el inciso C, el incremento de la utilidad con el cambio señalado en el inciso B. El cambio señalado en el inciso B es un decremento al ciclo de conversión de efectivo deseado, un decremento al ciclo de conversión de efectivo de 35 días. ¿Listo? Ya está. Ahora vamos a ir a resolver el número 10. ¿Ya? El número 10. Anoten. El 10. Ya le sacaron algunas fotitos, algunos que necesitan. Listo. Vamos a ir a la otra pantalla para resolver el número 10, ¿ya? A ver, ¿qué hacemos? Porque el 10 lo tengo chuto acá. ¿Ya? Chuto lo tengo el 10. Un ratito, voy a conseguir los datos del 10, ¿ya? Voy a conseguir los datos del 10. Y mejor, Lisa. ¿Sí? Ya dice. Ya. Voy a dejar de compartir esto a compartir el texto. ¿Dónde está el texto? Ya, el 10 ahora. Me equivoqué, aquí dejo de compartir. Ya, pero... Uy, ay, 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 ay. Es que no lo tengo, el texto se me voló, ¿verdad? ¿Verdad? Se me voló. Ya. ¿Alguien puede leer los datos y vamos anotando los datos? ¿Listo? Ya, es que se me voló el ejemplo 10 de acá y no lo puedo recuperar. Ejemplo 10. ¿Ya? Y vamos a ir anotando los datos, ¿listo? ¿Alguien léalo de los datos del 10, por favor? Y aquí anotamos los datos, ¿ya? ¿Ya? Dice lo siguiente, ¿no ve? Ya, el 10, ¿no? Sí, el 10. Dice, el periodo promedio de inventario de una empresa es de 50 días. Eso, aquí está anotado eso. Perfecto. Las cobranzas de sus cuentas se efectúan en 40 días promedio. En 40 días. El periodo promedio de cobro igual a 40 días. Perfecto, está anotado acá. Luego. Y el periodo de pago se realiza en 45 días Ahí en está. promedio. Luego. Si la empresa desea llegar a un ciclo de conversión de efectivo de 30 días, determine lo siguiente. Determine lo siguiente, dice, ¿no? ¿Ya? Inciso A. Inciso A, el decremento al periodo promedio de inventario. Ahí está la pregunta. El decremento al periodo promedio de inventario, esa es la pregunta, esa es la... Ya, ahí está la pregunta. ¿De cuánto será el decremento al periodo promedio de inventario? ¿Ya? El inciso B dice, inciso B. El cambio al periodo promedio de cobro. El cambio en el periodo promedio de cobro, igual, es decremento. El cambio es un decremento, ¿listo? El decremento. Inciso C, el incremento al periodo promedio de pago. Y el incremento al periodo promedio de pago. Ahí están las preguntas. Hay que resolver cada una, ¿listo?
cada una. Entonces, dice de cuánto será el decremento al periodo promedio de inventario. Eso hay que calcularlo, ¿listo? Eso hay que calcularlo. Ya. Entonces... Ya. Ahora, entonces el inciso A dice, ¿de cuánto será el decremento al periodo promedio de inventario? Si se quiere llegar a un ciclo de conversión de efectivo deseado de 30 días. Entonces tenemos acá, ¿de cuánto será el cambio? ¿De cuánto será el decremento al periodo promedio de inventario? La fórmula es la siguiente. El ciclo de conversión de efectivo deseado es igual al periodo promedio de inventario menos el decremento al periodo promedio de inventario, más el periodo promedio de cobro menos el periodo promedio de pago. ¿Listo? Eso es. Esa es la fórmula del ciclo de conversión de efectivo deseado para la toma de decisiones. Ahí está. Entonces de aquí vamos a despejar y vamos a encontrar el decremento, ya el decremento al periodo promedio de inventario. El siguiente paso será sacar del paréntesis, tenemos el ciclo de conversión de efectivo deseado, sacamos del paréntesis al periodo promedio de inventario deseado, ya lo sacamos del paréntesis al periodo promedio de inventario deseado. Entonces aquí tenemos el periodo promedio de inventario menos, o simplemente lo copiamos. Dicen, disculpe, el promedio de inventario, esos 50 días, ¿de dónde lo sacó? Está en el ejemplo. Está en el ejemplo 10. ¿Lo tiene el ejemplo 10 a la mano? Ah, está en el libro, ¿no? Sí, en el texto del ejemplo 10. Ejemplo 10. ¿No lo tiene a la mano? No, no lo tengo el libro. No Ah, le preguntaba, pero si está ahí ya. por eso lo que no la tiene, no sabe dónde. Entonces es del ejemplo 10. Ya, ejemplo 10. 3.10 dice. ¿Listo? Entonces, sigamos. Sacamos del paréntesis al periodo promedio de inventario deseado y tenemos acá. Sacamos el paréntesis y le sumamos acá, le sumamos más el periodo promedio de cobro y menos el periodo promedio de pago, ¿ya? Luego lo vamos a pasar al primer miembro, ¿ya? Al primer miembro. Va a pasar, tenemos acá el ciclo de conversión de efectivo. Se pasó. ¿Ya? Tenemos acá el ciclo de conversión de efectivo deseado en el primer miembro, está eso, más este de acá, más, porque está con signo negativo en el segundo miembro, y al pasar al primer miembro va a pasar con signo positivo, ¿listo? Lo pasamos al primer miembro. Ahí está, lo pasamos, ya, le borramos su signo. Menos, al pasar al primer miembro, que está el decremento del periodo promedio de inventario, que está con signo negativo en el segundo miembro, al pasar al primer miembro pasa con signo positivo. Igual, ahora igual, al periodo promedio de inventario más el periodo promedio de cobro y menos el periodo promedio de pago. ¿Ya? Ahí está. Simplemente lo que hemos hecho es pasarlo al primer miembro, el decremento al periodo promedio de inventario. Luego vamos a tener, a ver, el decremento al periodo promedio de inventario. Oh, no quiere escribir. Ya, el periodo promedio de inventario, el decremento, es igual al
periodo promedio de inventario que está en el segundo miembro más el periodo promedio de cobro menos el periodo promedio de pago. Ahí está las... además, ¿qué nos falta? Usted me dice, yo le hago nomás, le completo. Menos Menos el Ciclo de ciclo conversión conversión efectivo efectiva deseado. deseado. Ciclo de conversión de efectivo deseado. Pasa al segundo miembro, ¿no? Pasa al segundo miembro el ciclo de conversión de efectivo deseado para que esté solito el decremento en el primer miembro. Pasa solito. ¿Listo? Ahí está. El decremento del periodo promedio de inventario igual al periodo promedio de inventario más el periodo promedio de cobro menos el periodo promedio de pago menos el ciclo de conversión de efectivo, y esa es la solución. Ahí está la solución. Solución. ¿Listo? Ahí está. Solución. ¿Listo? Ahí está. Entonces, reemplazamos en esa fórmula que es la solución y encontramos la respuesta. Encontramos el decremento del periodo promedio de inventario. El periodo promedio de inventario lo tenemos anotado aquí en los datos, lo tenemos anotado 50 días, ¿no ve? 50 más el periodo promedio de cobro 40, ¿no ve? Menos el periodo promedio de pago 45 y menos el ciclo de conversión de efectivo es de deseado y es de 30 días. Por lo tanto, el decremento al periodo promedio de inventario 15 días. 15 días. ahí está. Igual 15 días. Listo, ya está. Entonces, el decremento al periodo promedio de inventario es 15 días. Perfecto, ya está. Ahí está, 15 días, ¿listo? Ya está. Esa es la solución del inciso A. Inciso B dice el cambio en el periodo promedio de cobro o decremento en el periodo promedio de cobro, ¿listo? O decremento. le dicen esa forma en la que hemos hecho, digamos, el ciclo de cobro de, o sea, ¿no lo podemos hacer más directo? O sí tenemos que hacer todo ese procedimiento. Si lo puede hacer más directo, lo puede, siempre y cuando usted no tome en cuenta lo siguiente. Lo copie y directamente le ponga la solución. Eso es más directo, pero hay que despejarlo. No, claro, o sea, despejarlo hasta el segundo más o menos Ajá. y de ahí ya sacar A resultados. ver, ya. Vamos a hacerlo más cortito lo Se puede siguiente. hacer con una división, dicen, solamente pasando el decremento Ajá. y el ciclo de conversión pasa a dividir. No se puede dividir aquí. Suma y resta. Solo se Son No sería división. pura suma nomás. Perdón, sí. Suma y Quería resta, ¿ya? sumarlo nomás. Ya. El siguiente paso lo vamos a hacer más corto. ¿Ya? Lo vamos a hacer más corto. El otro inciso. ¿Listo? Un poquito más Ya corto. Entonces, ahí está. El otro inciso. Listo. Ya está. El otro inciso lo vamos a borrar. Lo vamos a borrar esto. Ya. Entonces, un ratito. Ya. Entonces aquí dice, ¿de cuánto será el decremento al periodo promedio de cobro? Con paréntesis, con signo de interrogación, ¿de cuánto será? Entonces nuevamente vamos al ciclo de conversión de efectivo deseado, que es igual al periodo promedio de inventario más el periodo promedio de cobro deseado y menos el periodo promedio de pago. Esa es la fórmula de la toma de decisiones.
Ya, ahora el siguiente paso es sacarlo del paréntesis al periodo promedio de inventario, al periodo promedio de cobro. Ya, este vamos a ponerlo más bonito. Más bonito, más del mismo tamaño. Ahí está, casi más grande todavía se hizo. Ya, entonces tenemos que sacarlo del paréntesis al periodo promedio de cobro deseado. Entonces, en este caso, la fórmula del ciclo de conversión de efectivo deseado, la fórmula del ciclo de conversión de efectivo deseado está relacionada con el periodo promedio de cobro deseado. Ya está relacionado, porque es el cobro es el que tenemos que reducir, el periodo promedio de cobro. Entonces vamos a copiarlo, este paso de acá. Ahí está. Lo voy a copiar y le voy a sacar su paréntesis, ¿ya? Le sacamos 2 paréntesis. Y aquí decimos, más por más da más. Y acá, más por menos da menos el decremento, ¿no? Y menos el periodo promedio de pago. Ahora lo vamos a hacer más directo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a pasar al primer miembro, pero pasa con signo positivo este. El decremento al periodo promedio de pago, de cobro. Ahí está, pasa acá con signo positivo. El decremento al periodo promedio de cobro. Y los igualamos igual al periodo promedio de inventario más el periodo promedio de cobro menos el periodo promedio de pago. ¿Y qué le restamos más? CCE, El ciclo de ciclo de cobro. conversión de efectivo deseado. Ciclo de Ah, conversión de efectivo deseado. ¿Qué es lo que hemos hecho? Lo hemos pasado el decremento al periodo promedio de cobro al primer miembro y simultáneamente el ciclo de conversión de efectivo del primer miembro lo hemos pasado al segundo y tenemos la solución más cortito. Ahí hemos despejado en forma simultánea. ¿Ya? Solución. ¿Listo? Solución. Entonces, reemplazamos en la solución para obtener el decremento al periodo promedio de cobro. ¿Ya? Solución. En la solución, entonces, reemplazamos. Sería lo mismo que la A, ¿no, Lice? Sí, 15. exactamente, la misma fórmula, fíjese. El decremento, entonces, al periodo promedio de cobro es igual al periodo promedio de inventario 50 más el periodo promedio de cobro 40 días menos el periodo promedio de pago 45 y menos el ciclo de conversión de efectivo deseado 30 días. De tal manera que el decremento al periodo promedio de cobro es de 15 días. Lo mismo, 15 15 15 días. días, ¿no? 15 días. Listo, ya está solucionado. ¿Ya? Ya está. Licenciado, Ahora, una pregunta. siga. ¿Por qué en la fórmula usted le saca el paréntesis? Y no tiene ni un sentido sacarle el paréntesis y copiar lo mismo, licenciado. Si de ahí nomás directo se puede hacer. Es que una forma que se entienda es que hay que sacarle el paréntesis, ya hay que sacarle. Si no le sacamos, es como tener un solo término acá en el paréntesis. Eso se trata de un solo término ahí. Hay que sacarle el paréntesis para que queden sueltos los términos. lo que pasa es que se saca el paréntesis. ¿Por qué? Porque ahí está la incógnita. Entonces Ajá, tenés que ahí está. despejar la incógnita. Sí, y tenemos que dejarlo libre del paréntesis porque no No podemos Claro, puedes pero hacer hacerlo directo el de ahí. paréntesis, de acá, escúcheme, el pasarlo allá. paréntesis es una ecuación de una resta, pues. Si sacamos, digamos, la incógnita, igual el periodo promedio de cobro menos 0 es lo mismo, pues. A eso me voy. No tiene ningún sentido sacarle el paréntesis, o sea, para mí. Pero sí entiendo lo que usted dice, ¿no? Que está bien sacarlo del paréntesis para la incógnita, pero no afecta en nada, pues. Sí. Porque el periodo promedio de cobro menos 0, como ya se está llevando al lado izquierdo, es lo mismo. Es lo que pasa como, por ejemplo, en Internet.
Ya en internet, por ejemplo, ya se está modificando la forma de hablar, ¿no? Por ejemplo, por pone una X, es más o menos así como abreviar, ¿no? Obviar un paso. Al no sacarle el paréntesis, estamos obviando un paso. ¿Listo? Bueno, licenciado. Es necesario sacarle el paréntesis, es necesario sacar del paréntesis a los dos términos, el periodo primero de inventario y el decremento. ¿Listo? Hay que sacarlo. Listo, ya. Ahora vamos a hacer el otro inciso. Dice el incremento al periodo promedio de pago. ¿Sí? Antes de que pase al otro punto, ¿cómo sabe que tengo que lo que debo realizar en el inciso B es un decremento al periodo promedio de cobro? Aquí dice cambio. Sí. Ah, el cambio. El cambio, y lo que nosotros queremos es, el cambio es el decremento al periodo promedio de cobro. El otro también, el decremento o... Ya, cuando dice que es decremento, directamente es decremento, y cuando dice cambio es que va a bajar. También decremento, también decremento. También Puede se le usar puede decir, otra... también se puede decir, Sí, diga. entonces también se puede decir cuál será el cambio favorable al periodo promedio de cobro también. ¿Cuál será el cambio favorable al periodo promedio de cobro? Sería decremento también. Sí, usando las estrategias de administración de efectivo que dice rotar más rápido el inventario, 2, cobrar más antes las cuentas por cobrar y postergar el pago, pagar las cuentas lo más tarde posible. Son uso de las estrategias. Los dos primeros se decrementan y el último se incrementa. Simplemente eso, ¿ya? Son estrategias básicas de administración eficiente del efectivo. ¿Listo? A eso se refiere. Listo. Ahora vamos a borrarlo. Lo que está solucionado. Ya. Ahí está. Listo. Ahí está. La fórmula. A ver. Vamos a borrarlo esto también. Y vamos a anotarlo de nuevo. ¿Ya? Entonces hay que encontrar el incremento al periodo promedio de pago. Comenzamos con el ciclo de conversión de efectivo. Ciclo de conversión de efectivo deseado igual al periodo promedio de inventario más el periodo promedio de cobro menos el periodo promedio de pago deseado. El ciclo de conversión de efectivo deseado relacionado con el periodo promedio de pago deseado. Entonces aquí menos, abrimos paréntesis, el periodo promedio de pago más, aquí ya es más el incremento, más el incremento al periodo promedio de pago. Cerramos paréntesis y decimos toma de decisiones. Toma de decisiones del ciclo de conversión de efectivo. ¿Listo? De ahí despejamos. Ya hay que sacarle los paréntesis de un paso sin saltarse los pasos. Dice, obviamos, es saltarse. Lo que se hace si no lo despejamos es saltarse un paso. Entonces ahí ya. Entonces aquí. Ya, ahí lo vamos a hacer paso por paso. Vamos a copiar la fórmula. Igual al periodo promedio de inventario más el periodo promedio de cobro menos por menos da menos el periodo promedio de pago y menos por más da menos, también menos el incremento da el periodo promedio de pago. Ahí el joven que dice que no debíamos ver, aquí ya no se cumple, ya fíjese, ya cambia de signo, menos por más da menos, aquí no se puede ya saltar. Aquí tiene que demostrarse el despeje y la aplicación de los signos. Pero de todas maneras pasa al otro lado con signo negativo, Feliz. Pasa, sí pasa, pero hay que desprenderlo, los paréntesis. Los paréntesis. Sí, está bien. Ahora entiendo bien por qué haces. Ya, los paréntesis es como un amarre de esos dos términos, están amarrados. Hay que desamarrarlo, ya, hay que desamarrarlo.
¿Listo? Entonces, ahí tenemos, ahí lo pasamos al primer miembro, el periodo, el incremento. El incremento al periodo promedio de pago. Ahí está. El incremento es igual a lo mismo, los mismos términos se van a repetir al periodo promedio. Ay, caramba, ¿qué pasó? Al periodo promedio de inventario más el periodo promedio de cobro y menos el periodo promedio de pago, y nos falta restarle el ciclo de conversión de efectivo deseado. El ciclo de conversión de efectivo deseado, ¿no? Está más arribita, pasa al segundo miembro con signo negativo. Ciclo de conversión de efectivo deseado. ¿Listo? Y ya está la solución. Soluciado. La solución. ¿Listo? Entonces, reemplazamos ahí en la fórmula del incremento al periodo promedio de pago los datos. Ahí está. Igual, el periodo promedio de inventario es de 50. ¿no? 50 más 40. el 40, el periodo promedio de pago, de cobro, menos el periodo promedio de pago, 45. 45, y menos el ciclo de conversión de efectivo deseado, 30. 30. El resultado, el incremento al periodo promedio de pago, también 15, ¿no? 15 días. ¿Listo? Ya está solucionado. 15 días. Ya está resuelto el inciso. El ejemplo 10, ¿ya? Es el ejemplo 10. Simplemente fíjense, ahí están los datos y la resolución del ejemplo 10. Dicen, para verificar el promedio, el periodo promedio de inventario y periodo promedio de cobro, ¿tiene que salir el mismo resultado? Sí, el mismo. Fíjense que el ciclo de conversión de efectivo deseado, el actual, mejor dicho, el ciclo de conversión de efectivo actual, no lo tenemos. Ciclo de conversión de efectivo igual al periodo promedio de inventario 50 más el periodo promedio de cobro 40 menos el periodo promedio de pago de 45. El ciclo de conversión de efectivo será de el actual. 45. 45. 45, ¿no ve? 45. Para llegar a 30, 15 días, cualquier periodo se va a decrementar o incrementar. ¿Ya? 45 menos 30 nos da 15 días, lo que hemos sacado. ¿Listo? 15 días. Los periodos van a tener una variación de 15 días. ¿Listo? Ya está. Ya lo hizo. ¿Listo? Ya concluimos entonces el ejemplo número 10. Ahora le vamos a brincar al número 11 y después al 12, ¿ya? Ya después ya llegamos al 14 y estamos listos para estudiar. Una pregunta. ¿Ya han estudiado algo? Estamos a repasar. Estamos practicando, dicen. Ya, están Sería estudiando. bueno que nos mande un práctico, dicen, así como en forma de práctica. Es que en todo, del número 1 hasta el número 14 son prácticos, puros prácticos estamos haciendo, son hartos los prácticos que estamos haciendo. Como un modelo de examen, Belisa. Por Yo eso, otra vez lo estoy realizando. Sí, algo así. Nosotros realizar todo lo que ya hicimos en el libro otra vez. Sí, Estamos exacto. practicando de la Estoy misma haciendo. manera. todos los prácticos son como modelo de exámenes. Se va a pedir que calculemos la variación y nos falta todavía avanzar del 11 al 14, que ya van a tener otros datos adicionales. Se va a calcular el 11, el 12 y el 13, el 14 además. ¿Listo? Otros datos. Como valores monetarios. Ya el 11 se refiere a
administración eficiente de inventario, el 12, administración eficiente de cuentas por cobrar, el 13, administración de cuentas por pagar, y el 14, una combinación del ejemplo 11, 12 y 13, ¿ya? Pero ya vamos a relacionar el 11 a encontrar el inventario deseado. El 12, las cuentas por cobrar deseadas. El 13, las cuentas por pagar deseadas. ¿Ya? Entonces ya entran otros elementos adicionales a... Hasta ahorita hemos calculado solamente variación de tiempo nomás. ¿Ya? Variación de tiempo. Ustedes van a ver, son problemas. El número 11, 12 y 13 a estrategia de administración de efectivo. 11, administración eficiente de inventario. 12, administración eficiente de cuentas por cobrar. Y 13, administración eficiente de cuentas por pagar. Y el 14, la combinación del 11, 12, 13. ¿Listo? Vamos a brincarle al número 11. ¿Listo? Ahí está completo. El número 10. ¿Sí? Una pregunta, al momento de la exposición de un ejercicio, es decir, por ejemplo, siempre le pone toma de decisión al final. Y mi pregunta era, ¿le tengo que poner toma de decisión al final solo en la conversión en el ciclo de conversión de efectivo deseado o también en el ciclo de En el conversión de deseado. efectivo? Todo lo que sea deseado es la toma de decisiones. Se llama toma de decisiones, el deseado. Y de ahí el despeje, ya hasta encontrar la solución y reemplazarlo en la solución. ¿Listo? Ah, listo, listo. Sería solo en el deseado entonces. Sí. Inclusive aquí en el deseado puede ir reemplazando usted. Aquí lo reemplaza 30, aquí 50 y aquí lo deja Lo deja. ¿Ya? Y aquí le coloca 40 y aquí 45 y así. En la toma de decisiones puede ir reemplazándolo y sin necesidad de despejar. Y le va a dar lo mismo, ¿ya? Y está correcto. Correcto, reemplazar desde el inicio para no despejar y va a llegar al mismo valor. ¿Listo? Listo, Lisa, muchas gracias. Ya, ok. Entonces vamos a entrar a resolver el número 11. ¿Ya? Ya, vamos a borrar los datos. Ya, aquí está. Ya. Entonces aquí, esto más vamos a borrar. Vamos a anotar. Dice acá el número 11, administración eficiente de inventario, producción para la toma de decisiones. Ya, nuevamente, administración eficiente de inventario. Administrar el inventario para administrar eficientemente el ciclo de, o sea, administración eficiente del efectivo, en otras palabras. Para la toma de decisiones. Una empresa decide llegar a un ciclo de conversión de efectivo de 35 días. Eso lo vamos a anotar. El ciclo de conversión de efectivo deseado, 35 días. Para ello, tratará de optimizar, ¿qué horas son ahorita? Ya temprano, ¿no? Media hora y todavía no es. ¿Cierto? Sí, Luis. Ya, para ello, tratará de optimizar la solución con los pronósticos de ventas. El periodo promedio de cobro es de 45 días. Entonces, el dato que nos falta, el dato siguiente es el periodo promedio de cobro. Igual a 45 días. ¿Ya? Ya. El ciclo de conversión de efectivo actual es de 50 días. Tenemos, fíjense, vamos a tener el ciclo de conversión de efectivo deseado y el actual también, ¿no? El ciclo de conversión de efectivo actual, 50 días, ¿no es? El ciclo de conversión de efectivo actual, 50 días. $50 días. Luego, después del ciclo de conversión de efectivo actual, 50 días, y el periodo promedio de pago es de 35 días. El periodo promedio de pago
igual 35 días. Ya, ahora sí. El costo de venta, eso es lo que le digo, ya se van a tomar en consideración valores monetarios. El costo de venta de la empresa, el costo de venta anual de la empresa es de 50.400. Anotamos ese dato también. Simplemente las dos iniciales, costo de venta. Costo de venta igual a bolivianos 50.400. Ya, ahí hace rato decía, es que estaba aclarando, ¿no? Costo de venta, que decía eso. No, así no. Costo de venta. Costo de venta. ¿Ya? El costo de venta anual es de 50.400. Ah, el inventario inicial es de 5.300 y el inventario final 5.900. ¿Ya? Y ya está. Vamos a anotarlo de nuevo. Inventario inicial igual bolivianos 5.300. El inventario inicial 5.300 y el inventario final 5.900. Inventario final bolivianos 5.900. Ahí está, inventario inicial e inventario final. Calcular las siguientes operaciones. Inciso A, el periodo promedio de inventario deseado. Compruebe con el ciclo de conversión de efectivo y luego, ahora ya valores monetarios. El inventario no es periodo, inventario promedio esperado o, entre paréntesis, inventario promedio deseado. Y además, el costo de venta deseado, CB sub D, y el costo de venta deseado. Entonces, dos preguntas en el inciso B. Y luego grafique. Y si no podemos, al menos no se puede graficar aquí en esto, pero vamos a tratar de mandar una gráfica, una foto de una gráfica. ¿Ya? ¿Listo? Eso es lo que vamos a calcular. ¿Ya? Hay que calcular inciso A. El calcular el periodo promedio de inventario deseado. Eso hay que calcular. El periodo promedio de inventario deseado. ¿Listo? Ya está. Entonces, vamos a calcular eso. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a colocarle ahí. El periodo promedio de inventario deseado es igual al periodo promedio de inventario menos el decremento al periodo promedio de inventario. Esa es la fórmula para calcular el periodo promedio de inventario deseado. Ya, el decremento al periodo promedio de inventario, vamos a calcularlo. Tampoco tenemos el periodo promedio de inventario. Además, fíjense, no tenemos el periodo promedio de inventario como tenemos los dos ciclos y el periodo promedio de cobro, además el de pago. Pero no tenemos el periodo promedio de inventario, peor el decremento al periodo promedio de inventario, ¿no? Entonces hay que calcularlo los dos.
¿Listo? Creo que están aquí abajito. Ya. Eso es. Entonces, hay que calcularlo. ¿Ya? Esto lo vamos a borrar. Ya, entonces hay que calcularlo. Entonces aquí vamos a calcular con la calculadora el ciclo de conversión de efectivo es igual al periodo promedio de inventario más el periodo promedio de cobro menos el periodo promedio de pago. ¿Y para qué estamos anotando? Para calcular el periodo promedio de inventario. ¿Para qué estamos anotando el ciclo de conversión de efectivo? Para calcular el periodo promedio de inventario. ¿Listo? Entonces aquí vamos a reemplazarlo y aquí el ciclo de conversión de efectivo es de, ¿cuánto da? Arriba lo tenemos anotado. 50 igual al periodo promedio de inventario. No lo tenemos el periodo promedio de inventario. Oh, se disparó, se chispoteó. Ya, no lo tenemos el periodo promedio de inventario. Entonces hay que encontrarlo. Más el periodo promedio de cobro, sí lo tenemos, es 45. Menos el periodo promedio de pago, 35. ¿Ya? Ahí está. Entonces, aquí tenemos la diferencia de ambos, ¿no? 50 igual al periodo promedio de inventario más la diferencia. 45 menos 35 nos da 10, ¿no ve? Ahí está. Por lo tanto, esos 10 lo pasamos al primer miembro a que le resten a los 50, ¿no ve? A que le resten. 50 lo pasamos el 10 del primer miembro al del segundo miembro al primero, nos da menos 10 porque pasa al primer miembro el 10, número 10, pasa con signo negativo. En el segundo tenemos el periodo promedio de inventario, que es lo que estamos buscando. ¿Ya? ¿De cuánto sería entonces el periodo promedio de inventario? 40. 40, ¿no? Entonces el periodo promedio de inventario es igual a 40 días. ¿Listo? Ahí está. Días. Ya está. Ya tenemos el primer dato de esta fórmula, de esta de acá. Ya tenemos el periodo promedio de inventario 40. Nos falta calcular el decremento, ¿lo listo? Nos falta calcular el decremento. El decremento. Entonces, vamos a decir aquí nuestra fórmula de la toma de decisiones. Ciclo de conversión de efectivo deseado es igual a ¿cómo es? Entre paréntesis, el periodo promedio de inventario menos el decremento al periodo promedio de inventario. Menos el decremento del periodo promedio de inventario, ahora más el periodo promedio de cobro y menos el periodo promedio de pago. Esa es la fórmula de la toma de decisiones. Solamente del ciclo de conversión de efectivo deseado se le dice toma de decisiones. Toma de decisiones. Ahí está. Y de ahí despejamos. ¿Listo? Entonces, el ciclo de conversión de efectivo deseado, igual desamarramos el periodo promedio de inventario deseado. ¿Ya? El periodo promedio de inventario menos el decremento al periodo promedio de inventario.
Y está. Y menos, no, más el periodo promedio de cobro y menos el periodo promedio de pago. ¿Ya? Ahora lo pasamos en forma simultánea. La incógnita lo pasamos al primer miembro, que es el decremento. Lo pasamos al primer miembro. Y en el segundo tenemos igual al periodo promedio de inventario más el periodo promedio de cobro menos el periodo promedio de pago y menos, ¿qué le restamos además? Ciclo de conversión de efectivo deseado. Ciclo de conversión de efectivo deseado. Eso, ciclo de conversión de efectivo deseado. Listo, ya tenemos la solución. Solución. Ahí está. Ahora reemplazamos y obtenemos el decremento al periodo promedio de inventario. ¿Listo? El decremento igual, ¿de cuánto les dio? 40. 40. Veamos, parece que no es. Ya el decremento al periodo promedio de inventario. 15. 15, ¿no? Ese está más parecido a la respuesta. Ese 15 está Yo le parecido. decía el periodo promedio de inventario. Ah, ya está. Ah, reemplazando en la fórmula. Ah, perfecto. Reemplazándolo en la fórmula, ¿no? El periodo promedio de inventario es el que hemos calculado recientemente, ¿no? 40 más el periodo promedio de cobro, lo tenemos arriba, el de cobro es 45. 45, el de pago 35. 35 y menos el ciclo de conversión de efectivo también 35, ¿no? Ahora, el decremento al periodo promedio de inventario, copiamos aquí el decremento al periodo promedio de inventario. Igual a los dos primeros nos dan 85, menos las dos últimas cifras negativas nos dan 70, entonces 15, ¿no ven? 15 días. Listo, ahí está. 15 días sería el decremento, es el decremento al periodo promedio de inventario. Listo, ahí está, 15 días. Y aquí. Ahí se reemplaza ya el promedio, el periodo promedio de inventario deseado, ¿no? Sí, es deseado. Por lo tanto, ahora tenemos ya el periodo promedio de inventario actual y su decremento para emplear esta fórmula. ¿Listo? Ahí está. Esa fórmula. Ya, si ustedes quieren lo copian esta fórmula, si no directamente lo reemplazan. ¿Ya? Ahí está. Entonces, el periodo promedio de inventario deseado es igual a el periodo promedio de inventario calculado recientemente, que es 40 menos el decremento. El decremento es 15. Entonces, el periodo promedio de inventario deseado es de 25 días, ¿no? 25 días, ya está. Está 25 días. Ya está calculado el periodo promedio de inventario deseado. Listo, ahí quedamos. Nos está atacando el tiempo, ¿no ves? Lisa, ¿lo puedo hacer más chiquitito, por favor, para sacarle captura? Ya. Ahí está. Sí, sí, sí. Ya nos está atacando el tiempo. Ya, ahí vamos a quedar, ¿ya? Ya, Lisa. Ya. Solamente falta Ya, Lisa. reemplazar en la forma de la toma de decisiones y comprobar, ¿sí? Comprobando en esta hay que comprobar para que el ciclo de conversión de efectivo 35 igual a 35, nada más. Ya el viernes lo vemos, ¿ya? Ahí quedamos. Ya le hice. Luego, licenciado, nos vemos. Hasta el viernes, que estén bien. Hasta Hasta luego, luego. Gracias. Chao, chao. Hasta el Gracias. viernes, jóvenes, que estén bien.